Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Julián Ramírez Cañas. Hago este video para dar cumplimiento a la fase 4 del curso Sistemas Políticos Comparados. Bien, vamos a analizar los tres modelos de gobierno, la monarquía parlamentaria, el presidencialismo y el semipresidencialismo. En una monarquía parlamentaria, que es regida prácticamente por un parlamento, este es quien elige al primer ministro, que es el jefe de gobierno, y el monarca o rey hace las veces de presidente, aunque esto pues es como una figura más protocolaria. El primer ministro está subordinado al parlamento, es elegido por un periodo de 4, 6 u 8 años, y pues este puede ser destituido en caso tal por el parlamento, en una moción de censura. En el caso del monarca, este sí permanece hasta su muerte. En un sistema presidencial como el nuestro, como el de Colombia, el presidente es elegido por voto popular. Este elige su gabinete de ministros. El presidente hace de jefe de gobierno y jefe de Estado, cumple las dos funciones, es decir, dirige el aparato estatal y las políticas públicas al gobierno mismo. Y en un sistema semipresidencial, el presidente es elegido por voto popular. Este elige al primer ministro contando con la aprobación del Parlamento o del Congreso. Y bueno, el primer ministro es el jefe de gobierno y el presidente es el jefe de Estado. En este caso, el primer ministro puede ser destituido por el Parlamento y el presidente no, porque el presidente fue elegido por voto popular. Estos serían los tres modelos de gobierno: la monarquía parlamentaria, el presidencial y el semipresidencial. Bien, centrándonos en las preguntas de la guía de actividades, a la pregunta ¿qué tan fuerte es el presidencialismo colombiano en América Latina? Bastante, teniendo en cuenta que Colombia es un país políticamente ligado a Estados Unidos, y económicamente pues las políticas de Estados Unidos se ven reflejadas acá en América Latina, igual por la economía, ¿no? Económicamente Colombia está ligada a Estados Unidos y pues eso se refleja acá. También Colombia maneja una política antiterrorismo, antidrogas, antinarcótica, regida por Estados Unidos, y eso se refleja acá en Colombia. Teniendo en cuenta también que Colombia tiene una línea de costa muy larga, que es por donde los carteles sacan sus drogas, su narcotráfico, y pues esto pues tiene mucha influencia, ya que dependiendo el presidente en Colombia, los carteles se les dificulta o no se les dificulta hacer su narcotráfico. A la segunda pregunta, ¿cómo cambió el presidencialismo en Colombia con la reelección? Bastante, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, desde la Constitución de 1991, los tres gobiernos que fueron después de la Constitución, que fue en su momento el de Gaviria, Samper y Pastrana, fueron gobiernos muy regulares, con una imagen bastante favorable por todo el contexto de violencia, narcotráfico, y por ejemplo el de Samper, que fue acusado de tener nexos con el narcotráfico, ¿no? De recibir financiación del narcotráfico. El gobierno de Pastrana, que trabajó por un proceso de paz que no se logró implementar. Todo ese contexto pues traía al presidencialismo en Colombia con una imagen bastante desfavorable. Luego vinieron los presidentes que se hicieron reelegir, que fue Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, con políticas diferentes, ¿no? En el caso de Uribe, pues una política de lucha contra el terrorismo, pues con una estrategia completamente militar y frontal hacia el terrorismo. En su momento Santos era el ministro de Defensa, y ejecutaron esta política bastante fuerte, ¿no? Y esto pues cambió la imagen del presidente en Colombia, la fortaleció un poco. Pues luego vino el gobierno de Santos,
pues ya con una política un poco distinta, con un proceso de paz que duró casi sus 2 periodos, se hizo reelegir también, pero esto fortaleció mucho la imagen presidencial en Colombia. Estos dos gobiernos pues levantaron la imagen. ¿Por qué? Pues ya las respuestas están ahí, por lo que acabé de mencionar. A la cuarta pregunta, ¿cómo han sido las relaciones legislativo-ejecutivo en Colombia? Bastante regulares en los últimos 10 años, ¿no? Dice la pregunta. Revisando que los últimos 10 años sería el último periodo de Santos, el periodo de Iván Duque y lo que va corrido de Petro. El gobierno de Santos no tuvo muy buenas relaciones con el legislativo porque en ese momento el uribismo había pasado a serle oposición al proceso de paz que estaba implementando y fue un gobierno acusado de corrupción, de nexos con Odebrecht, financiación de Odebrecht, enmermelar al Congreso, sobornar a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el gobierno de Duque pues que tuvo muchísima oposición también en el Congreso, ¿no? En su momento la oposición, los paros, como la violencia urbana que se dio del estallido social. Y el gobierno de Petro pues en su corrido año largo pues no es muy diferente, ¿sí? Con muchísima oposición. Entonces pues las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en la última década no han sido muy buenas, han sido un poco difíciles. Finalmente, pues anotar que la democracia en Colombia no es muy fuerte, tampoco es tan débil. La democracia en Colombia pues garantiza lo mínimo a los ciudadanos, la libertad, el derecho al voto, el libre mercado y pues si observamos detalladamente, pues aquí hay muchos aspectos por mejorar. Por ejemplo, tenemos aún 7 millones de colombianos en pobreza extrema, 27 millones de colombianos en pobreza en total, un desempleo del 10% y un índice de desigualdad muy alto. En Colombia existe aún la exclusión, el racismo, la violencia contra las mujeres y el Estado aún no es capaz de garantizar aún la seguridad en su totalidad, ¿no? Que los colombianos podamos estar como tranquilos, ni tampoco garantiza del todo la libertad, ¿sí? Entonces la democracia en Colombia tiene muchos aspectos por mejorar. Bien, hay que anotar también pues los pasos que hemos dado en la democracia, ¿no? En lo que fue la Constitución de 1991, ¿no? Que ha sido uno de los pasos más importantes. El acuerdo de Radelito del 2005, que fue el acuerdo que hizo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia. El proceso de paz que se firmó en el gobierno Santos en el 2016 en La Habana con las FARC-EP. Esos son pasos, cosas que se han logrado para consolidar una mejor democracia con justicia social, pero pues nos falta camino por recorrer, sin duda alguna. Bien, por último, pues para comparar a la democracia de Colombia con otra democracia de América, quise compararla con la democracia de México. México es un país de Norteamérica con un sistema presidencialista igual que el de Colombia, pero con la única diferencia que México es una república federal. ¿Qué es una república federal? Lo contrario a un estado o una república unitaria, un estado unitario. En ese sentido, pues México es una república completamente descentralizada. Está dividida en estados, cada estado con un congreso local, es decir, allí las leyes no aplican para todo el territorio nacional, sino por estados. Es decir, en un estado puede estar legalizado el aborto, en otro estado puede que no. A diferencia de Colombia, pues que cualquier ley o norma o decisión
del legislativo o el ejecutivo aplica para todo el territorio nacional. Y el sistema presidencial de México sí es exactamente igual que el de Colombia. Es un presidente elegido por un lapso de 4 o 6 años, creo. Él elige a su gabinete de ministros, igual que el de Colombia, es elegido por voto popular, pero con la única diferencia que ya mencioné, que es una república federal. Igual la democracia en México pues ha dado pasos también, pero tiene mucho por mejorar. En temas de pobreza, pues el 46% de los mexicanos viven en pobreza. En tema del desempleo, pues sí está mejor que Colombia. México tiene el desempleo del 3%, pero pues en números esto es muy alto, ya que la población mexicana sí es prácticamente 3 veces la población de Colombia. Y pues México también maneja una violencia bastante fuerte en su territorio, porque pues allí hay carteles de narcotráfico, el cartel de Sinaloa y otros carteles, y pues que se enfrentan entre ellos, y esto ocasiona muchísima violencia, ¿no? Que ya sabemos que la violencia pues es lo que más pone en crisis a un Estado y lo que más debilita una democracia. En ese sentido, la democracia de México y la de Colombia son muy similares. México tiene muchos aspectos por mejorar en cuanto a la paz, a la libertad, en su economía también. Entonces se parece mucho a la democracia en Colombia y en su sistema presidencial, con la diferencia que ya mencionaba, que es República Federal. Bien, esto sería todo el análisis de los tres modelos de gobierno de la democracia colombiana y comparándola con la democracia de México. Bien, muchas gracias.